Muy buenas tardes a toda la audiencia. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, les doy la más cordial bienvenida a este curso de verano, la segunda sesión de este curso de verano, que como les comentaba el martes, es una síntesis del curso anual que iniciamos a principios de este año, así que es una gran oportunidad que en estas 10 sesiones del curso pues puedan revisar o puedan explorar esta historia diplomática del siglo XIX y siglo XX. Y la tarde de hoy, para continuar con el curso, nos acompaña el doctor Ricardo Domínguez Guadarrama, de quien leeré algunas líneas sobre su trayectoria para que podamos aquilatar su presencia la tarde de hoy. El doctor Ricardo Domínguez Guadarrama es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es investigador adscrito a la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en Jiquilpan, en Michoacán. Sus líneas de investigación son la migración y las relaciones internacionales de América Latina y el Caribe, así como la política exterior de México en el contexto de la globalización contemporánea. Entre sus publicaciones sobresalen Revolución Cubana, Política Exterior hacia América Latina y el Caribe, publicado por el CIALC de la UNAM en 2013. Es coordinador del libro Relaciones Internacionales y Estudios de Geopolítica en Nuestra América, publicado por Ediciones EON en 2012. También es autor del artículo La política exterior cubana hacia América Latina y el Caribe, diálogo con las viejas derechas y nuevas izquierdas, pues, cuya inclusión se puede encontrar en la revista Escenarios, siglo XXI. También es autor de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Construcción y Perspectivas, en la revista Escenarios del año 2013. Y esta tarde, el doctor Domínguez Guadarrama reflexionará sobre el Congreso de Panamá y las relaciones exteriores con América Latina. Ya nada más les hago un breve recordatorio. Por un principio de orden estaremos pasando durante la sesión con formatos para preguntas y comentarios, para que de una manera pues ordenada puedan ustedes expresar sus comentarios o inquietudes a nuestro invitado, para que al final entonces él los pueda atender. Así que ya sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Domínguez Guadarrama. Muchas gracias por su presencia, gracias desde luego también al doctor Domínguez Guadarrama, y pues ya no robo más tiempo. Gracias, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a platicar sobre este interesante tema. Voy a hacer un poquito una variación, les aviso desde ahora, en el sentido de que voy a más bien a hablar desde México y cómo nos encontramos, en qué momento nos encontramos o coincidimos con el planteamiento de Simón Bolívar y el Congreso de Panamá. Y no lo voy a hacer al revés, es decir, no voy a hablar del Congreso de Panamá y luego a partir de ahí lo que hizo o no México, ¿sí? Entonces, más o menos voy a seguir esa dinámica. Voy a también, como parte de la introducción, hablar más que no solamente de las relaciones internacionales de México en este contexto que más o menos abarca de 1821 hacia 1830-32. Es un periodo importante para la historiografía latinoamericana, porque seguramente todos sabemos que hacia 1830, 31-32 se va a terminar, digamos, toda esta generación de libertadores que tenían pensado, planeado, programado luchar por la unidad de integración de América Latina y el Caribe, ¿no? Y después de esa fecha nosotros nos vamos a encontrar con intereses ya individuales, aspiraciones individuales de cada uno de los países de América Latina, que va a llegar
hasta el momento de una, digamos, división. Ya es difícil encontrar a partir del 32 aspiraciones conjuntas de América Latina, ¿no? Esa es una de las razones por las que voy a hacer este corte hasta el 30-32, porque este es, digamos, según yo, el periodo dorado de las iniciativas de integración y unidad de nuestra región. Entonces esa es como la primera cosa que quiero ahí dejar también establecida. Y la otra cosa es que no solamente hablamos de relaciones internacionales de México hacia América Latina, sino que también vamos a hablar de la construcción de la política exterior de México, ¿no? Porque las relaciones de México que va a tener en este contexto de 1821 a 1830 no solo tiene que ver con que si México tenía o no relaciones con qué países, sino qué estaba detrás de esas intenciones de México, y para eso necesitamos saber por lo menos cuáles eran los objetivos, los planteamientos que van a delinear la política exterior de un país como este, y después cómo vamos a poner en marcha esta política exterior a través de esta diplomacia que busca solidaridad, cooperación, entendimiento entre los países, y cómo esta forma de hacer las relaciones, la política exterior, de ponerla en marcha, nos va a conducir a tener ciertas relaciones internacionales con nuestros vecinos. Espero ser claro, esas son las dos líneas, las dos cosas que voy a platicar con ustedes aquí, ¿no? Bueno, ese es como lo que les acabo de contar, y tengo un problema aquí técnico, porque lo que pasa ustedes en su pantalla no pasa conmigo en mi pantalla, pero creo que ahí nos vamos empatando. Bueno, voy a empezar con esto: bases de la política exterior de México de 1821 a 1832 más o menos, ¿no? Me parece a mí, si todos más o menos estamos de acuerdo en que la Declaratoria de Independencia de México tenía ya, digamos, algunos objetivos claros de lo que debía México hacer frente a la comunidad internacional, y entonces si uno más o menos rastrea los documentos de entonces, se va a dar cuenta que hay una agenda, digamos, más o menos clara de lo que México quiere hacer frente al mundo en ese momento, ¿no? Y esta agenda, según los estudios que yo he realizado, tiene que ver con estos 4 temas fundamentales: defender la independencia y la autodeterminación, que básicamente estamos hablando de defender la soberanía nacional, ¿no? El otro tema tiene que ver con la delimitación y la preservación del territorio nacional, y para que nos puedan a nosotros respetar nuestro territorio, pues tienen que reconocernos primero como nación, si no, pues no hay ningún tipo de manera de preservar la integridad territorial, ¿no? El tercer tema de esta agenda, desde los 1821, es redefinir la relación con los mercados extranjeros, que tiene que ver con estas intenciones de tratados, ¿no?, de comercio, navegación, etcétera, pero que vamos a ver que todo está apuntado a defender la independencia que se ha logrado, ¿no?, y a garantizar la soberanía que se está construyendo en ese momento. Y un cuarto tema tiene que ver con alcanzar acuerdos políticos con otros estados. Voy a empezar aquí con algunos problemas un poco generales. De la soberanía de los reyes a la soberanía popular, digamos, el tema de la soberanía puede ser un tema transversal para entender la conducta de un país como México. ¿Por qué? Porque antes de la independencia de los Estados Unidos, todas las relaciones internacionales estaban basadas en los reyes o en los príncipes y todo su territorio, y entonces la soberanía, ¿no?, radicaba en ellos y su conexión con la divinidad. Después de que hay estos movimientos revolucionarios en todo el mundo, la soberanía va a pasarse a los pueblos, y de esa manera se va a multiplicar este concepto de soberanía, que ya no recae en una sola persona y que no tiene que ver con una conexión directa con Dios, sino que tiene que ver con todos los habitantes de un territorio. Y entonces eso le va a dar un carácter, digamos, humano a esta característica política, y vamos a multiplicar, digamos, el concepto de soberanía, que ya no es solo sobre una persona, sino sobre toda la población que hay en un territorio. Entonces esto va a ser muy importante
porque va a meter, digamos, en algunas coyunturas difíciles a las relaciones internacionales, sobre todo en el trato que debe haber entre las naciones. Por ejemplo, antes entre las potencias mundiales había reconocimiento, había respeto, porque se trataba de espacios territoriales conquistados, logrados, defendidos por los reyes. Pero después de la revolución de Estados Unidos y después de su independencia surge un primer problema. Y este es cómo nos vamos a relacionar ahora con alguien, con un país que no tiene un soberano, que no tiene una dinastía, que no tiene esta tradición en materia de política exterior, sino que nos vamos a convivir con alguien que tiene otra figura a través de una república, ¿no? Entonces, ese es un primer antecedente que va a servir mucho a las relaciones internacionales, porque se va un poco a cambiar la dinámica de este contexto internacional, donde ya no solamente el concepto de soberanía pasa a terreno del pueblo, de la gente, sino además las relaciones internacionales ya no es entre reyes, sino entre reyes y una república. Y eso va a generar todo un movimiento muy importante y cambios internacionales. Y eso un poco atendiendo también a una necesidad imperial de México. Generalmente en la historiografía de México hay algunas tendencias que critican, digamos, de manera a veces, según yo, poco simple el establecimiento del imperio mexicano, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos que el contexto internacional necesitaba de una figura, ¿no?, de un monarca, de un emperador, para lograr reconocimiento, para lograr respeto entre las naciones, pues uno más o menos entiende por qué el gobierno mexicano decidió convertirse en un imperio. La intención era que nos respetaran y que lograr de esa manera defender nuestra soberanía e independencia, ¿no? Entonces, eso va a provocar algunos problemas, porque se hacen, digamos, algunas líneas estratégicas de acción internacional basados en esta idea de que como somos un imperio basado en un enorme territorio, ¿no?, basado en esta población que teníamos y basado en la importancia de lo que había sido la Nueva España para el Imperio Español. Bueno, estas características le daban al gobierno mexicano factores, le daban elementos que lo colocaban en esta posición de pretender ser un imperio, y que a partir de estas características lograr que muchos países de manera casi automática lo respetaran, ¿no? Pero eso, como ustedes saben, al final de cuentas nos trajo muchos más problemas, quizá porque en el caso de Centroamérica se engendró una inamistad, un recelo, un resentimiento hacia México, que después complicaría las relaciones internacionales del país. Lo otro importante es que los reconocimientos se dan básicamente casi en automático, muy rápido, entre nuestros países hispanoamericanos, latinoamericanos después, hispanoamericanos en ese momento. Hay un reconocimiento casi automático, y eso también pues nos va a permitir hacer algunas proyecciones coincidentes. Nada más para tener idea, yo puse como mero recordatorio el momento en el que nosotros reconocemos las independencias de Chile, de Ecuador, Guayaquil en ese momento, y Perú, y cuando llega la de Estados Unidos y la de Gran Bretaña. Ustedes pueden ver más o menos ahí que Estados Unidos lo hace en 1823 y luego Gran Bretaña, ¿no? Esto también lo pongo porque en el transcurso de la plática va a tener su incidencia, es decir, Gran Bretaña, que va a ser un aliado de muchos de los independentistas acá en América Latina, pero que al final sus intereses más generales, sobre todo de mantener su alianza con España, va a impedir apoyos más directos, concretos, etcétera, con las independencias de América Latina y el reconocimiento de estos países. Bueno, voy a hablarles de las relaciones con América Latina en este esquema general de la política exterior, y le quise poner los otros propósitos que tenía el gobierno mexicano después de 1821.
También en los documentos de aquellos años uno puede más o menos rastrear que hay planteamientos estratégicos del gobierno mexicano en estos años, ¿no? Y uno de esos planteamientos estratégicos es que más o menos en 1823 México, cuando se acaba el imperio, tiene la intención de formar un frente común para defender la independencia, un frente común entre los países de Hispanoamérica o de América Latina. La otra cosa que se fija el gobierno mexicano después de 1823 es convertir a México en una potencia regional, establecer zonas de influencia en Centroamérica y el Caribe hispano, Cuba y Puerto Rico básicamente, y desarrollar fuertes liderazgos entre los nuevos estados. También por el otro lado va a especificar todavía más sus intereses, sus intenciones hacia Centroamérica y el Caribe. Es decir, con toda América Latina busca esta formación de frente común para defender la independencia, pero particularmente hacia el Caribe y hacia Centroamérica se fija como objetivos fundamentales, ¿no?, lograr la independencia de Cuba y Puerto Rico, ¿no? El gobierno mexicano también lo que va a hacer es que si se plantea que si no logra liberar a Cuba y a Puerto Rico de las manos españolas, entonces los dos países van a ser considerados una amenaza potencial para la independencia y la soberanía nacional. Y con Centroamérica, desde el tiempo de Iturbide, no se concibe una Centroamérica independiente, no se concibe una Centroamérica dependiente de otras potencias, sino la única forma de entender y de relacionarse con Centroamérica era hacerla parte del imperio mexicano, ¿no?, por intereses estratégicos, geopolíticos muy específicos. Entonces acá nos estamos dando cuenta que el gobierno mexicano tiene un planteamiento general hacia América Latina y de manera muy particular hacia el Caribe y Centroamérica. Y a la larga, un poco para ver cómo se reciclan estos pasajes históricos, uno puede apreciar lo que es el Plan Puebla-Panamá, el proyecto mesoamericano, y tienen estas raíces de imperialismo mexicano y estar considerando que Centroamérica nos pertenece y que por eso podemos hacer un chorro de cosas con ellos, ¿no? O sea, hay un antecedente histórico que sigue prevaleciendo ahí, digamos, en el imaginario de los constructores de la política exterior mexicana, ¿no? He hecho he puesto particular atención en el caso de las gestiones de Lucas Alamán. Sé que es un personaje que se puede odiar y que se puede querer en muchos sentidos, ¿no? Pero lo cierto es que por lo menos en materia de política exterior él va a hacer y a trabajar mucho por lograr una alianza hispanoamericana, ¿no? Era un propósito fundamental que él se había planteado como proyecto de nación y que todo está apuntado sobre la lógica de que solos no podemos nosotros garantizar la independencia, la soberanía del país, y lo tenemos que hacer acompañados con las demás repúblicas, ¿no? Entonces, sobre esta lógica él se propone crear esta alianza hispanoamericana para hacer frente común a las negociaciones mercantiles y políticas con las potencias. Eso es también algo que hoy se puede ver. Miren, este objetivo de lograr la independencia o lograr estas alianzas con toda América Latina casi siempre tienen este sesgo: nos vamos a unir para negociar económica y políticamente con las potencias, nos vamos a defender de las potencias. En México no es muy conocido, pero en los años 80, voy a estar yendo y viniendo del pasado y el presente un poco para ver que el pasado tiene mucho significado todavía hoy. En los años 80, 1980, en este país hubo una importante participación de algunos políticos internacionalistas y de algunos académicos importantes para abonar a lo que se estaba construyendo en aquellos años, que tiene que ver con la teoría de la soberanía.
y del autonomismo en América Latina. Es una teoría de relaciones internacionales construida en América Latina, para América Latina, desde América Latina, que se conoce muy poco en nuestro país. Sin embargo, en Argentina y en Brasil han trabajado mucho sobre esta línea, y apenas hoy, en el 2017, México más o menos empezó a recobrar esa memoria histórica y a trabajar con argentinos y chilenos para seguir abonando sobre esta teoría del autonomismo y la soberanía en América Latina como teoría de las relaciones internacionales latinoamericanas, que eso es algo, digamos, un poco novedoso, porque ustedes saben que toda la teoría que nosotros manejamos en materia de política exterior tiene que ver con lo anglo, ¿no? El realismo político y todos sus derivados, pero eso es una ideología desde el mundo anglosajón. Desde América Latina se está haciendo esto desde los años 80. Pero ¿cuál es el problema de esa teoría? El problema de esa teoría es que está hecha también para buscar alianzas en América Latina, para enfrentar a las potencias, cuando en realidad lo que necesitamos es una teoría de relaciones internacionales en América Latina que abone a las relaciones entre los países de América Latina, es decir, una teoría que explique cómo nos podemos llevar, cómo nos hemos llevado y qué es lo que nos resguarda a nosotros como intereses comunes, no solamente para enfrentarnos a las potencias, sino para fortalecer nuestras relaciones intralatinoamericanas. No sé si me explico. Una cosa es que nosotros nos armemos para defender a los extraños que vienen a invadirme, y otra cosa es establecer reglas para convivir nosotros armónicamente y de una manera conjunta, hacer planes y salir adelante. Quizás ese problema también de esta teoría de las relaciones internacionales intralatinoamericanas que se está retomando hoy en México por algunos académicos, entre los que gratamente me encuentro yo, que estamos trabajando con chilenos y argentinos, pero estamos viendo que ese es un problema que tenemos, ¿no? Necesitamos una teoría que nos ayude a entendernos, a impulsarnos más allá de defendernos frente a Estados Unidos o China o lo que sea, ¿no? Es decir, que tampoco nos aísle, pero que lo fundamental sea cómo nos llevamos y cómo nos entendemos y cómo nos organizamos nosotros en casa para hacer un frente común que sirva para enfrentarnos a ellos, para convivir con ellos, para ganar con ellos, etcétera. Y se los comento porque tiene mucho que ver con estas intenciones que vienen desde México desde 1823, ¿no? Y si ustedes, ahorita vamos a llegar también al otro tema de Simón Bolívar, que tampoco es muy alejado de estos planteamientos, ¿no? Bueno, Lucas Alamán se propuso promover esta alianza hispanoamericana, y también se propuso promover un espacio de intercambio comercial preferente con los países americanos. Y eso es algo que, por ejemplo, sí rescata la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Eso es algo, por eso es que la CELAC está, digamos, considerada como uno de los asuntos de culminación de las aspiraciones que traemos desde los 1800, ¿no? La CELAC es quizás el organismo más importante que América Latina ha generado en más de 200 años, o en los últimos 200 años. Es el más importante porque recoge mucho del espíritu que se traía en aquellos años de 1823 y luego 1826. Bueno, la tercera cosa que se propone Lucas Alamán es lograr protagonismo de México a través de abanderar iniciativas comunes. Eso es algo que también México ha hecho recurrentemente en distintos momentos con América Latina. ¿De qué se trata? De colocar a México como mediador en conflictos internacionales entre los países de América Latina. Y también de qué se trata, de ser puente entre América Latina y las potencias europeas. Y esto, si bien tiene muchos años, también es muy novedoso. México no solamente, ustedes bien saben, ha sido partícipe en las negociaciones de paz entre las guerrillas y los gobiernos de América Latina. Está el caso de El Salvador, está el caso de Guatemala, está el caso de Colombia, que también México ofreció y ejerció sus buenos oficios para solucionar el caso de las FARC y el gobierno colombiano, que en algún momento eso tronó por el pleito que tuvo Vicente Fox con los cubanos, que le dio al traste con esto que México estaba haciendo con Colombia, y que teníamos más o menos un mes trabajando en buenos oficios entre Colombia y la guerrilla,
pero el diferendo que tuvimos con los cubanos en el 2000, pues vino a darle al traste. Lo que quiero decir es que hay también rescate de estas cosas históricas para el ejercicio de la política exterior de México. Y otro tema muy importante donde México hoy ha ofrecido a América Latina sus servicios para llevar la voz latinoamericana en aquellos espacios donde hay muchos países de la región que no pueden participar. Y uno de ellos es la OCDE. México en algún momento se ofreció a llevar una agenda latinoamericana, a representar los intereses de América Latina ante la Organización para el Desarrollo Económico, ¿no? Y hay un tema muy específico dentro de la OCDE que tiene que ver con el grupo de acción financiera que vigila los paraísos fiscales y el tema de las reglamentaciones de los bancos. México también se ha ofrecido a hablar por aquellos países que no están en la OCDE y que están siendo juzgados por el grupo de acción financiera, el GAFI, que implica algunas sanciones a países que no tengan regulación bancaria que permita transparencia para el manejo de los dineros que les entran. Solamente son algunas cosas que el gobierno de México está haciendo como mediador entre América Latina y las potencias, y eso es algo que puede verse y leerse hoy todavía, pero que tiene un antecedente de aquellos años de los 1800, ¿no? Bueno, todo esto que se propone Lucas Alamán, nuestra alianza hispanoamericana, favorecer el comercio con América Latina, este protagonismo que busca México, básicamente está orientado a dos cosas. ¿Para qué quiero hacer todo eso? ¿Para qué quiere hacer México todo eso en esos años? Y Lucas Alamán tenía la idea de que esto podría servirle a México para tener un posicionamiento internacional muy ventajoso frente a las potencias. Si nosotros logramos traer a América Latina, conjuntarla, que nos ayude, que nos apoye con temas y al mismo tiempo los apoyamos, eso nos da un poder nacional y eso nos otorga capacidad de negociación internacional y eso nos otorga capacidad de reconocimiento internacional. Entonces, lograr este posicionamiento internacional, lograr este poder nacional, pues obviamente que se convierte en un factor inmediato de defensa del territorio y la soberanía nacional, ¿no? Es como, claro, estamos fuertes, somos fuertes porque nos siguen muchos países y eso nos da capacidad para defendernos frente a terceros más poderosos. Lucas Alamán, ustedes saben que estuvo por lo menos 4 veces de manera distinta, ¿no?, como secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, en esos tiempos, lo que vamos a ver es que hay una confluencia de intereses entre lo que plantea Lucas Alamán y lo que va a plantear desde 1815 Simón Bolívar. Solamente hay que acordarse de la Carta de Jamaica de 1815, donde ya él habla sobre lo que favorable que podría ser construir una sola nación con un solo vínculo de liga entre nuestras naciones hispanoamericanas. Y en 1815, en la misma Carta de Jamaica, él reconoce que no se puede en ese momento, que hay muchos intereses divididos y que eso impide cualquier tipo de congregación de todos los países en un solo frente, ¿no? Pero ya en 1824, cuando se va a dar la última batalla de independencia en América Latina, que va a iniciar en Ayacucho, Bolivia, y que va a terminar en 1826, en 1824 ya Simón Bolívar manda invitaciones para realizar el Congreso de Panamá en 1826, y ya obviamente él vislumbraba que la última batalla de Ayacucho no solamente cerraba el ciclo de independencias o de batallas por la independencia en América Latina, sino que era muy probable que ellos ganaran aquella batalla, como sucedió. Entonces, el cierre de las independencias en América Latina se da con esta batalla de Ayacucho en 1826, y también ese momento cuando él se va a reunir con los plenipotenciarios de México, de Centroamérica, de Perú, para lograr esta confederación, esta unión, esta alianza entre los países latinoamericanos. Me parece que no hay mucho que abundar sobre este propósito que tiene Simón Bolívar,
para lograr esta liga o alianza que fuera política, económica y militar. Lo militar va a ser algo que después Lucas Alamán le va a quitar a la iniciativa mexicana, pero que en ese momento, 1826, es muy importante, porque el aspecto militar va a funcionar como el aparato, pues obviamente, de fuerza para defendernos de cualquier ataque de alguna potencia, ¿no? El acuerdo que se proyecta firmar en el marco del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, pues habla precisamente de la conjunción, ¿no?, de las Fuerzas Armadas para repeler cualquier tipo de ataque. Es un acuerdo que después no fructifica, pero que tenía esa enorme intención, ¿no? Entonces, del otro lado, bueno, pues está la coincidencia plena con el gobierno mexicano y con lo que estaba planeado para la Alianza Hispanoamericana. Nosotros le llamábamos Alianza Hispanoamericana y Simón Bolívar le llamaba Alianza Hispanoamericana, pero liga, como Liga de Naciones Hispanoamericanas, ¿no? México y la Gran Colombia, entonces, de Simón Bolívar, ya tenían un antecedente, digamos, concreto para ir avanzando en esta agenda común, que es el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua. Y ahí también lo que resaltaba en ese acuerdo de 1823 es que México y Colombia se obligaban a prestarse asistencia mutua, recíproca, en el momento en el que recibieran alguna agresión militar. Y del otro lado, pues también los dos países se comprometen a impulsar un Congreso General de Estados Hispanoamericanos, ¿no? Entonces, las otras coincidencias también que se van a dar, es decir, hay también como dos planos de coincidencias, según yo, en lo que va a buscar México y lo que va a buscar Simón Bolívar, una de manera general y otra de manera más particular, y que tiene que ver otra vez con el Caribe particularmente y luego con Centroamérica. México, o Lucas Alamán y Simón Bolívar coinciden en que el Caribe es una zona estratégica, en que el Caribe debe ser liberado de las fuerzas españolas porque representan una amenaza inminente, permanente a la soberanía y a la independencia de los países hispanoamericanos. Entonces, incluso en 1826 se va a formar la primera escuadra entre mexicanos y colombianos para liberar a Cuba, ¿no? Y no va a ser el único intento por parte de México para liberar de las fuerzas españolas a los cubanos, ¿no? Y en la otra cosa que coincidían Lucas Alamán y Simón Bolívar era un fuerte rechazo contra los Estados Unidos, ¿no? Eso habla también de coincidencias generales y de coincidencias más particulares entre estos dos personajes, ¿no? Los obstáculos del Congreso de Panamá y de la Alianza Hispanoamericana, yo pienso que uno de los grandes obstáculos que se dan para este intento de integración y unidad latinoamericana tiene que ver con la desconfianza, ¿no? La desconfianza, por ejemplo, Chile en ese tiempo, en lugar de Argentina, Buenos Aires y Brasil, ven en la intentona de integración de Bolívar, ¿no?, más bien intenciones geopolíticas, lo ven con mucha desconfianza para promover esta integración. Y Bolívar también tiene mucha desconfianza de México porque lo considera un aliado, a pesar de todo, de los Estados Unidos, por un lado; por el otro, porque el representante de los Estados Unidos en México tenía mucha influencia en el gobierno en aquellos años; y en un tercer momento, porque Simón Bolívar consideraba que lo que quería hacer México era anexarse a Cuba. No luchar por su independencia, sino hacerla parte del territorio mexicano. Y Simón Bolívar decía que ya México era una potencia en ese tiempo y que si le daban a Cuba, si se lograba anexar a Cuba, pues iba a ser casi imparable, ¿no? Entonces Simón Bolívar tenía como esta desconfianza. Y México, por el otro lado, creía que en la medida que Bolívar luchara por la independencia cubana, en esa medida él tendría los elementos necesarios para más bien negociar con España
con Estados Unidos y con Gran Bretaña para promover sus intereses. Entonces había ahí como este juego de intenciones ocultas que se suponía que tanto Lucas Alamán como Simón Bolívar estaban jugando como dobles cartas, y que al final de cuentas, si bien se ha demostrado que México no tenía intención de hacer de Cuba parte del territorio mexicano, sí de liberarla, no de anexarla, bueno, pues no pasó de creerse que fueron malas interpretaciones, malas lecturas quizá en aquellos años, pero también por algunos factores externos. Por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos desde siempre se opuso a la integración latinoamericana generó un chorro de suspicacias entre los agentes diplomáticos de México y Hispanoamérica, y siempre trató de que esta unión de naciones no se lograra, ¿no? Entonces, y por el otro lado, los intereses particulares de Gran Bretaña, que ya les comentaba hace un rato, impedían que Gran Bretaña tuviera un papel mucho más importante en estos esfuerzos latinoamericanos, ¿no? Gran Bretaña necesitaba de España para seguir enfrentando a Francia en aquellos momentos, y entonces ponerse del lado de las naciones hispanoamericanas era ponerse un poco en contra de España, y entonces eso era vulnerar un poco su conflicto con Francia, ¿no? Entonces, más bien lo que prevalecían eran los intereses específicos de mayor trascendencia para España. Y desde luego estaba el tema de México y Centroamérica, que también me parece que le va a dar el traste a estas iniciativas de integración latinoamericana, porque Centroamérica, excepto Guatemala, pero los demás que componían el reino de Guatemala entonces no estaban tan dispuestos a seguir dominados por ninguna potencia o ningún otro país, y México los obligó incluso a través de la fuerza militar, y entonces eso generó con el tiempo mucho recelo y desconfianza de los centroamericanos hacia México. Y si bien lo siguieron acompañando, eso no quería decir que no tuvieran sus diferencias, que a la postre fueron, según yo, muy importantes para que no se lograran estas intenciones mexicanas. Y entonces esta digamos, inadversión, esta inconformidad, este recelo de los centroamericanos, bueno, pues hoy todavía tiene sus consecuencias, ¿no? Hoy, por ejemplo, los guatemaltecos tienen la misma impresión de México que los mexicanos tenemos de los Estados Unidos, y eso es algo que no se ha podido todavía solucionar en el imaginario, en el colectivo guatemalteco, ¿no? Entonces eso también tiene un arraigo histórico muy, muy importante, ¿no? Bueno, yo diría que si nosotros conjuntamos todas estas ideas, todas estas historias, podríamos ver que México establece desde 1821 como política exterior la defensa de la independencia y de su soberanía, que para ello era necesario lograr el reconocimiento de la comunidad internacional, que entonces era fundamental lograr la unión de Hispanoamérica, lograr peso internacional por influencia en Guatemala y el Caribe, y que los intereses de México y Simón Bolívar coincidirían en el Congreso Hispanoamericano, en la cooperación militar, en el comercio hispano, en la cooperación hispana, y además en la intención de considerar el Caribe una amenaza, en tanto seguía dominado por las fuerzas españolas. Y también hay algo que sobresale en esta historia, y es que Simón Bolívar nunca quiso, digamos, pronunciarse por la separación de Centroamérica en 1823, la separación de Centroamérica de México en 1823, hasta no conocer cuál era la posición mexicana. Porque para Simón Bolívar era un tema pues delicado para el gobierno mexicano, entonces él jamás se adelantó a los hechos y entonces esperaba lo que el gobierno mexicano tenía que decir al respecto, y una vez que conocía la posición mexicana, entonces él emitía su posición. Y la otra cosa es que el rechazo hacia los Estados Unidos también fue, digamos, mucho más consecuente, consistente de parte de Simón Bolívar. Y en el caso de mexicano, por circunstancias internas entre las masonerías que se estaban disputando el poder acá, pues era mucho más vulnerable a la influencia estadounidense.
Por eso es que los intereses de Gran Bretaña, Estados Unidos y España obstaculizan también estos esfuerzos latinoamericanos y también esta iniciativa bolivariana y también la estrategia mexicana. Y eso es algo tampoco que tampoco ha cambiado con el paso de los años, es decir, siempre se ha preferido ver una América Latina dividida, ¿no?, más que unida, porque representa mucho menos capacidad América Latina si se encuentra en esta situación de división entre sus gobernantes, ¿no? Entonces, factores que han, digamos, contribuido a esta historia de desencuentros en América Latina, a pesar de las intenciones de unidad e integración, pues tiene que ver con la desconfianza entre la Gran Colombia y México, y me parece a mí que fue un factor definitivo, decisivo, esto de la desconfianza, lo mismo que la desconfianza de Brasil, Argentina y Chile, que van a obstaculizar estos intentos, el recelo de Centroamérica sobre México, y luego hacia los años 1830 va a haber un factor que le va a dar al traste con estas ideas de integración latinoamericana, que tiene que ver con la muerte de Simón Bolívar precisamente en 1830, ¿no? Ya los intentos de Lucas Alamán de 1830 a 1832, que es su última gestión como secretario de Relaciones Exteriores, le va a meter, digamos, un sesgo a la alianza hispanoamericana y va a privilegiar el tema de la cooperación entre estas naciones y el comercio, y va a dejar a un lado el aspecto militar. Por obvias razones, ya en esos años ya no había tanta gente que estuviera pensando en la integración latinoamericana como un elemento de defensa militar, sino lo que hacía falta era como promover la integración económica, facilitar el comercio entre los países. Y entonces, a diferencia de las iniciativas pasadas, esta vez el sesgo militar se quita de las intenciones mexicanas, ¿no? Aunque desgraciadamente ya en un momento en donde todos los países están luchando por sus propios intereses, pues las iniciativas mexicanas de integración y unidad en este sentido tampoco van a prosperar. De hecho, como les decía al principio, pues después de 1830-32 va a morir toda esta generación que estaba buscando la unidad y la integración latinoamericana, y entonces se acaba, digamos, una primera etapa de esta intención mexicana por también lograr la comunidad de América Latina y el Caribe. Quiero ahora hacer algunas menciones particulares en este pasaje. Miren, yo también en este periodo pienso que México va a darle concreción a algunos de sus principios de política exterior que van a ser fundamentales después. Por ejemplo, el hecho de que no de buena manera, por cierto, haya aceptado la separación de Centroamérica. Lo básico, lo fundamental es que resultó con el tiempo que México adoptó como principio la libre autodeterminación de los pueblos, y eso, ¿no?, se va a incorporar a todo su bagaje de principios de política exterior. La libre autodeterminación de los pueblos va a tener también mucha importancia y construcción en estos años, ¿no? Y sobre todo la defensa o la no injerencia en los asuntos internos de los estados, que es un principio que después se va a consolidar, hasta los años de los 1860, cuando acabamos con el Segundo Imperio que vive México, ¿no? Pero que es una construcción que viene de los objetivos y principios de la política exterior, que viene dándose desde estas bases históricas, ¿no? Bueno, más o menos es un recorrido muy rápido, en donde las relaciones internacionales de México van a destacar básicamente por su vinculación con Hispanoamérica, que es su primer frente muy importante, y después, en segundo momento, el reconocimiento de Estados Unidos, de Gran Bretaña, y México al mismo tiempo está mandando legaciones o representantes a otros países de Europa, que en esta historia lo más importante es lo que estamos haciendo con América Latina, porque si ustedes más o menos me han seguido,
las relaciones con América Latina le van a dar sustento, le van a dar potencia, le van a dar capacidad de defensa, le van a otorgar un papel importante en el escenario internacional para defenderse de otros países. Por eso es que yo creo que en la historia de las relaciones internacionales de México, la parte insoslayable es América Latina y la construcción de sus lazos con América Latina, porque ahí es donde va a surgir, digamos, toda la capacidad que puede tener el Estado mexicano para defenderse contra terceras naciones, ¿no? Por eso se me hace importante el tema que hoy estamos platicando. Bueno, yo quisiera más o menos pararle ahí, no sé si con el afán de mejor platicar con ustedes, si tienen algunas preguntas, etcétera, comentarios para seguir abordando el tema. Muchas gracias.